Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo orientándote acerca de aquellos aspectos que tienen que ver con tu cotidianidad y que se relacionan con el mundo jurídico. En este momento del año es cuando inician las actividades escolares, nuestros pequeños regresan a sus centros educativos y es un momento oportuno para hablar de la seguridad de ellos en sus colegios, en sus escuelas, en sus liceos. ¿Por qué? Porque el trato que reciben tanto de los otros estudiantes como de sus formadores puede incidir directamente en su conducta y para eso el día de hoy me acompaña una especialista que sé que les va a encantar. Se trata de la doctora Eileen Guedes. Ella es abogado, especialista en Derecho para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En un momento de su carrera, de su ejercicio profesional, fue directora del IDEGNA y evidentemente en lo que es la práctica que ejerce todos los días, pues tiene un conocimiento en esta materia. Bienvenida, Eileen, gracias por venir. Gracias a usted, doctora Cristina, por la invitación a este programa. Gracias por utilizar estos espacios para que todos podamos aprender un granito de arena, ¿verdad?, que contribuya al conocimiento del quehacer diario, que tiene que ver necesariamente con las leyes que a todos nos invocan, ¿verdad?, y que aunque no creamos que nos pueda tocar, precisamente estamos en el tiempo cuando comienzan las clases. Muchos padres tienen situaciones con algunos niños donde ellos se sienten atacados por lo que llamamos el acoso escolar, ¿verdad? Me encanta que diga eso, doctora Eileen, porque justamente al inicio de las actividades escolares, entonces los papás nos preocupamos que si por el uniforme, que si por los útiles, que si por tener todo organizado, pero no pensamos de pronto en la salud mental de nuestros hijos y en cuál va a ser el tratamiento que se le vaya a dar. Ni qué decir de los niñitos que comienzan un nuevo año escolar en un centro educativo diferente al que vienen, o incluso los que ya vienen desde su centro educativo desde pequeños, pero que van a encontrarse con nuevos alumnos, con nuevas conductas, con nuevas modalidades. ¿Qué podemos hablarle a nuestra audiencia acerca de cuáles son en principio los derechos que deben salvaguardar las instituciones educativas para nuestros niñas, niñas y adolescentes? Bueno, en principio quiero decirte que los padres somos los primeros responsables, antes que la institución educativa. Los padres somos los que debemos entonces abordar esos temas con nuestros hijos, haciendo énfasis en lo que hace referencia, que nosotros nos preocupamos más que todo, hablo de nosotros los padres, nos preocupamos por el tema de el uniforme, los zapatos, los útiles, el bolso, X, cuestiones materiales, pero que realmente no es la esencia de lo que ellos van a vivir a nivel escolar. Muchos niños sucede eso que estás comentando, de que van a una nueva institución y se sienten asustados o tienen temor y quizás ellos no saben cómo expresarlo. Entonces todo este tipo de situación es lo que nos puede llevar a lo que es el acoso escolar. Entonces nosotros como padres debemos blindar a nuestros hijos de una manera tal que ellos puedan sentirse seguros, puedan desenvolverse de una manera natural, tranquila, que es lo que es el deber ser de un niño, niña y adolescente. Estar tranquilos, vivir un momento que quizás le comento a mis hijos, le digo, esta es la mejor etapa de sus vidas. Ahorita es que ustedes están cultivando la amistad o hermandad que les va a llevar hasta su vejez. Quizás esos son los tíos adoptados para sus hijos, todo eso. Entonces, bueno, es por eso que es muy importante darle seguridad a nuestros niños, ¿verdad?, de que cuando ocurren situaciones que no están en lo cotidiano, en el área escolar, que lo puedan expresar. Hay algo bien particular con el tema de la infancia y la adolescencia y es el hecho de que carecen de las herramientas emocionales para protegerse. Totalmente. A veces como papás, bueno, evidentemente bien lo señala, queremos brindarle a nuestros hijos para que vayan como que con esa coraza de protección, pero hay situaciones que escapan de sus manos, hay situaciones que evidentemente no tienen que ver con los sistemas de crianza que quizás tengan en una casa. De pronto vienes de un hogar funcional en donde el maltrato no forma parte del día a día, pero te encuentras con un niño al cual sí ha pasado por este tipo de situaciones, con actitudes violentas, lenguaje soez, y son cuestiones que chocan, ¿no?, evidentemente a lo que es la conducta de cada uno de los niños. Exacto. ¿Qué debe velar una institución educativa en cuanto a esos parámetros de conducta, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque nuestra audiencia está compuesta por
papás de niños que son los que son agredidos, pero también puede estar compuesta por papás de los niños agresivos, de los agresores. Entonces, desde el punto de vista del plano de la institución educativa, ¿qué debe velar, qué deben hacer ellos como para establecer los controles mínimos de que esto se pueda controlar? Muy bien. En principio debemos también establecer o hacer entender de que existe una triada que es Estado, familia y sociedad. ¿Dónde va la educación, la institución educativa? Bueno, en parte de lo que es la sociedad como tal. Ellos deben entonces establecer esa relación, que existe un instrumento jurídico que es la LOMNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los docentes deben tener el conocimiento de lo que la LOMNA establece para cubrir entonces esos derechos y obligaciones también de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque si yo soy docente, trabajo con niños, debo conocer esos derechos para podérselos resguardar. Entonces, la institución educativa debe estar muy al pendiente de lo que la LOMNA establece, que existen instituciones que protegen esos derechos y qué pasa cuando un niño viene con un comportamiento inadecuado que me puede alterar la armonía del salón, por decirlo en un espacio pequeño. La armonía del salón. Entonces, debo tener un equipo multidisciplinario dentro de la institución educativa, que la mayoría no lo tiene, pero debe existir. ¿Cómo debe estar compuesto ese equipo multidisciplinario? Psicopedagogo, psicólogo, ¿verdad? Que ellos puedan atender entonces y orientación de la conducta. Por lo general, ese debe ser el trío especial. Psicopedagogo, psicólogo y orientador de la conducta. Porque a veces son situaciones que vienen de la familia, por lo general vienen de la familia, entonces yo, niño, trato de botar eso, ¿verdad? El resentimiento que tengo hacia mis otros compañeros. Y eso es lo que me trae el problema, y de allí viene el acoso escolar. El docente trata de canalizar, pero no sabe qué pasa. Entonces, es bueno que cuando pase el proceso de inscripción, la institución educativa se haga de conocimiento de dónde viene ese niño, ¿verdad? Cuál es su entorno familiar, desde dónde, de cuál institución anterior viene, todo ese tipo de situaciones, para poder entonces ellos estar seguros de lo que puede venir en lo adelante y tratar de evitar cualquier problema entre ellos. Y también algo bien particular es el tema relacionado con la honestidad de los padres. ¿Ok? Como padres sabemos lo que tenemos en casa, sabemos cómo son realmente nuestros hijos, entonces quizás esas conductas que sepamos que de pronto son disruptivas y que pueden hacer daño futuro, puede constituir un riesgo para el resto de los compañeritos, creo que es necesario nombrarlas. En la siguiente parte quisiera preguntarle, doctora, acerca de cuáles son esas posturas actuales en cuanto a los manejos de responsabilidad penal de adolescentes en lo que tiene que ver con el acoso escolar, porque hemos escuchado mucho y siempre somos enfáticos en establecer los deberes de las instituciones, de nosotros como padres, pero también, ¿por qué no hablar un poco de la responsabilidad penal que nuestros hijos, llegada a determinada edad, tienen en cuanto a lo que es su conducta? Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy con la doctora Aylin Guedes, quien es especialista en Derecho de Familia y quien nos va a orientar acerca de todo lo que tiene que ver con la protección y la responsabilidad penal del niño, niña y adolescente. Específicamente en este momento dejábamos una pregunta en el aire, doctora, en cuanto a lo que es la conducta de nuestros adolescentes y hasta qué punto esa conducta tiene un grado, además de la reprochabilidad, de la persecución penal. ¿En qué punto ya nuestros chiquitos, no tan chiquitos, ya pasan a ser responsables de sus actos? Fíjate, es necesario mencionar que antes de que existiese una LOMNA, una Ley Orgánica para Protección Niño, Niña y Adolescente, existía una Ley Tutelar del Menor, ¿verdad? Donde cuando el adolescente incurría en algún hecho punible, los representantes eran los que se hacían responsables por ese comportamiento. Claro, eso deja de existir, obviamente, entonces ahí entra la disyuntiva de qué vamos a hacer, qué puede hacer. Vamos a crear cárceles para niños. Entonces la LOMNA, muy sabiamente, estableció esas responsabilidades en cuanto a las edades, ¿verdad?
entendiéndose que si yo soy un niño de 9 años y realizo un hecho en contra de la ley penal o un hecho punible, ¿verdad? Puedo ser sancionado. Evidentemente las sanciones no pueden ser igual a lo que se le da a la aplicabilidad que se le da al adulto o a un adolescente quizás de 16 años, entendiendo que las sanciones van progresivamente dependiendo del hecho en que haya incurrido. Cuando hablamos del ámbito escolar, ¿verdad? Por lo general existen medidas que se establecen dentro de la institución educativa, si es necesario, conjuntamente con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solo si es necesario, y en algunos casos, pues el Ministerio Público también puede intervenir, también si es necesario. ¿Y en qué casos, doctora? ¿En qué casos el colegio o la institución educativa dice, ya yo no puedo con esto, debe intervenir por lo menos en primera instancia el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes? Fíjate, cuando un acoso puede afectar de tal manera a la víctima, ¿verdad? Lo puede afectar de una manera tan grave que pueda hasta él querer atentar contra su vida, ¿verdad? Cosas como esa. Entonces ahí es necesario, en primer lugar, hay que apartar al niño agresor o al adolescente agresor. No le vamos a vulnerar el derecho a la educación, por supuesto que no, una educación a distancia. Tiene que entrar el equipo multidisciplinario, Consejo de Protección. Mira, ahí se toman medidas, ¿verdad? Como eso, como educación a distancia. Para retirar, porque en ese momento puede ser ese niño, pero luego puede ser otro niño más. Y no solamente eso, que ese niño agresor puede entonces influir en otros niños para que también hagan daño a otros compañeros. Exactamente. Eso por allí, ¿verdad? Y también entra lo que es el trabajo comunitario, también se les está aplicando eso cuando hay un daño leve, ¿verdad? Pero se hace dentro de la institución o a compañeros que están con ellos estudiando. Sí, una de las cosas que también es importante que tengamos en cuenta es el hecho de que aquellas conductas que ya trasciendan del acoso escolar propiamente dicho, que muy bien lo ha explicado la doctora, y que entren en el plano de la responsabilidad penal, deben ser perseguidas por ante el Ministerio Público, específicamente las fiscalías creadas para determinar la responsabilidad penal del adolescente. Y usted debe saber que si su hijo tiene más de 14 años, o mejor dicho, 14 años o más, ya cumplidos los 14 años, tiene responsabilidad penal y en consecuencia es perseguible desde el punto de vista jurídico penal. Esa situación de que no, bueno, ya él es un niñito, él no sabe lo que está haciendo, esto de verdad no, vamos a echarle un regañito y ya, ahí cambia la cosa porque cuando la conducta transgrede lo que establece el límite jurídico penal, entonces allí ya evidentemente hay que tomar acciones que vayan un poco más hacia la severidad y hacia la corrección. No nos vayamos tan allá. Pensemos que la situación ocurre entonces dentro del salón de clases, digamos que es una burla reiterada, de pronto ese tipo de bullying social que consiste en no sean amiguito de él, no sean amiguito de ella, que también afecta muchísimo el tema de la autoestima. ¿Qué ocurre cuando el docente inadvierte esta situación? Fíjate, vuelvo atrás cuando te digo que en las instituciones educativas deben haber un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario debe ser vigilante de que este tipo de situaciones no ocurran. Es a veces difícil porque quizás la institución tiene una población muy grande de estudiantes, pues entonces hay que buscar las maneras de, como te dije, blindar. Fíjate, nosotros como padres tenemos la responsabilidad no solo de acomodar, como te estábamos hablando hace rato, del bolso, los útiles, el uniforme, no solamente eso, hay que estar muy pendiente de nuestros niños, ver las actitudes. Si yo veo que mi hijo, por lo general, es un niño alegre, juguetón, y estoy empezando a notar que ya no lo es, entonces eso me crea una alerta. Son indicadores. Exacto. Yo debo entonces estar muy vigilante. Si en casa sigue todo igual, entonces en la escuela, en el colegio, yo debo entonces estar vigilante de qué pasa allí. Porque en efecto, hay docentes que pues no se las saben todas o quizás se les escapa eso de las manos. Entonces hay que estar alerta, involucrarse más en las actividades escolares, de modo que si este docente no se dio cuenta, pues yo como padre sí me doy cuenta. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos en donde de pronto el niño que está bien orientado en casa y sabe que ante una situación debe acudir al docente para pedir ayuda,
nos dice, es que yo le dije a mi profesora guía, yo le dije a la profesora o al profesor y no me prestó atención. ¿Hay algún tipo de responsabilidad para los docentes, para la institución, por esta omisión? Por supuesto, porque ellos son corresponsables del resguardo del niño, niña y adolescente dentro de la institución. Okay. Es como le decimos a nuestros hijos cuando los dejamos uno, tu madre es una mamá aquí. Es lo mismo, cumple esa función, tengo que resguardar. Entonces yo tengo que tener 32 ojitos mirando a los 32 niños que tengo allí o a los adolescentes que tengo allí. De verdad que es un trabajo arduo, pero debe hacerse. Y como te mencioné hace rato, la familia es muy importante. O sea, yo no puedo pretender que dejé a mi muchacho ahí y me desentendí. Hay que involucrarse en todas esas actividades y estar muy pendiente de que las instituciones educativas, por supuesto, formen a los docentes, porque eso también pasa. Doctora, fíjese que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no es que tiene tantos años vigente. Entonces, muchos docentes vienen, como hablamos coloquialmente, de la antigua escuela. Entonces, ellos deben involucrarse en lo que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece, o qué estrategias puedo yo utilizar para actualizarme y poder evitar este tipo de situaciones que actualmente están en auge. La gente piensa, no, es que a mí también cuando yo estudiaba me hacían bullying. Porque el gordito, el flaquito, el morenito, el de los lentes, es eso. Siempre había un juego y siempre lo va a existir. Pero ahora sentimos que el niño o adolescente, como no está tan resguardado, se siente que no está resguardado por mamá o papá, entonces quizás por eso cae en una depresión. Exacto. ¿Verdad? Y pasa ese tipo de situaciones como lo que hablamos hace rato, de atentar contra su propia vida. Eso no lo veíamos nosotros con la frecuencia que se ve ahorita. Exacto. No se veía antes. Justamente la incidencia en cuanto a los cambios conductuales de los que hablaba la doctora es de lo que hablaremos en la siguiente fase. Esos indicadores, ¿qué conductas hay en nuestros hijos que nos dicen que algo no está yendo bien en la escuela? Y esto justamente lo hacemos en el ánimo de este inicio de clases que se da en este momento y de ver entonces qué está ocurriendo, qué pasa con nuestro pequeño cuando se aproxima el lunes, se siente mal, indica que le duele su barriguita, hasta puede somatizar algún tipo de situaciones. Todo esto puede formar parte de un acoso escolar del cual están siendo víctimas y que quizás no desconocemos y no podemos hacer nada si no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Ya volvemos para hablar justamente de este punto. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance conversando con la doctora Aylin Guedes, quien es especialista en protección de niños, niñas y adolescentes, acerca de todo lo que tiene que ver con esa transformación de la conducta de nuestros hijos, quienes están enfrentándose a un nuevo reto. Cada año escolar, sin duda, para ellos, a pesar de que estén más grandes, implica justamente que en la medida en la que crecen quizás también puedan crecer sus problemas. Pueden establecerse situaciones que ellos no sepan manejar, que se escapen de las manos y que evidentemente requieren de la intervención del adulto que está allí en responsabilidad. Responsabilidad esta que evidentemente no podemos, como bien lo señalaba nuestra invitada, dejar en manos absolutas de la institución. Debemos establecer allí una situación equilibrada en donde ambas partes tengamos una colaboración, porque justamente se trata de un abordaje integral. Pero hay casos en los cuales de pronto el niño es reservado, el niño se calla, no quiere decir nada, y quizás entonces nosotros en el día a día de la cotidianidad y las cosas rápidas, hacer el almuerzo y ir a trabajar y hacer todo, no nos damos cuenta. ¿Cuáles son esos indicadores conductuales, doctora Aylin, que nos pueden advertir acerca de algún cambio en la conducta de nuestros hijos que esté evidentemente entonces pasando por este tipo de situación? Muy importante lo que acabas de decir acerca de nuestra cotidianidad o nuestro día a día, sí. Muy ocupado. El trabajo, el almuerzo, quizás las preocupaciones que podamos tener todos por el día a día. Pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de padres, ¿verdad? Responsables o adultos significativos, entendiendo que no todos nuestros niños, niñas y adolescentes están con papá y mamá. Pueden estar con abuelitos, con tías. Ok, entonces entendiendo eso,
que yo soy responsable del cuidado de mi niño, niña y adolescente, yo debo estar muy atento o atenta a lo que pasa en el día de mi hijo o del niño que yo estoy cuidando. No puedo decir que no me voy a dar cuenta si mi hijo es risueño y ya no lo es. Exacto. Si mi hijo quería ir al colegio y ya no quiere ir. Si está como lo acabas de decir en el espacio que dijiste, que puede somatizar también esas ganas de no querer ir al colegio porque sé que me van a acosar. No utilizamos ese término, sino que, bueno, juegan conmigo, se meten conmigo, me hacen daño, me dicen cosas, me esconden la merienda. Pueden ocurrir un sinfín de cosas. Tanto hasta lo de los zapatos, el uniforme, todo eso influye, sí. todo absolutamente influye. Entonces va a depender de mi relación con mi hijo o con el niño que yo esté cuidando, que yo pueda darme cuenta de eso. Vuelvo a hacer referencia a lo que es la triada, Estado, familia y sociedad. La familia es la más importante. El Estado establece los parámetros. Parámetros con nuestras leyes, pero también instituciones que resguardan, ¿verdad? Y que la institución educativa tiene esa facilidad o tiene eso a la mano. Puedo yo entonces apoyarme con el Consejo de Protección, con el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos, que es el IDEGNA, con las defensorías estudiantiles, con la misma zona educativa. Todo eso es una atención gratuita y que está en pro de atender a los niños, niñas y adolescentes. Suele tenerse una tendencia, una creencia que el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando interviene a nivel educativo, es como que el coco, ¿no? Como que viene aquí a supervisar, como a verificar, a regañar, pero si lo vemos desde el concepto mismo en el que nace con un fin de apoyo, ¿no? Totalmente. Hablaba usted también del tema de la educación a distancia en casos de algunas conductas. ¿Podría, por favor, orientar a mi audiencia acerca de cuándo opera este tipo de educación a distancia? ¿Cuánto tiempo dura? Porque también papá y mamá se preocuparán. ¿Y cuál es el procedimiento, entonces, en este tipo de situaciones? Ok, doctora. Fíjese, en cuanto a la educación a distancia, es algo muy extremo. Okay. Es como una sanción que quizás cuando el adolescente ha cometido algún hecho punible, la sanción mayor es la privación de la libertad, claro. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero a nivel escolar, ¿qué pasa? Bueno, esa sería como una de las sanciones más extremas, cuando el adolescente ha cometido un hecho no punible, pero sí levísimo, exacto, en contra o de un compañero, profesor o algún personal de la misma institución o hacia un grupo grande. Entonces, ¿qué pasa? La institución educativa tiene que tomar medidas porque está en riesgo el mismo adolescente agresor y los adolescentes víctimas en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer ahí se toman medidas, se realizan actas, se llaman a los padres y esto es conjuntamente con la zona educativa. O sea, no es una decisión propia de la institución educativa, ya que involucra muchas cosas y lo que es el derecho a la educación, pues que quizás el adolescente no está acostumbrado a una educación a distancia. Claro. Recordemos la pandemia, fue bastante difícil porque no estábamos preparados para eso. Entonces, igualmente pasa actualmente, no estamos preparados para eso, serían medidas extremas o quizás pudiese venir solamente a presentar, ¿verdad? Se le entregan guías a los padres, porque también pasa así, los padres buscan, hacen un compromiso de evaluación y los adolescentes van y presentan. Pero esto solamente son medidas extremas cuando de verdad la situación puede tornar en riesgo a los adolescentes que están dentro de la institución. Al regreso conversaremos sobre esas medidas de trabajo comunitario como forma de control social para la reinserción de ese adolescente que está allí con una conducta reprochable y de qué hacer si usted o sus hijos están pasando por una situación similar en la cual no reciben la atención debida. Ya volvemos.
estamos de vuelta en esta cuarta y última parte de nuestro programa del día de hoy, conversando con la doctora Eileen Guedes, quien es especialista en materia de familia, específicamente en protección del niño, niña y adolescente, y quien nos orienta acerca de todo lo que tiene que ver con ese aspecto tan cotidiano como ir a clase, pero que se puede volver una verdadera pesadilla para nuestros hijos cuando reciben algún tipo de acoso. El tema del bullying ha sido muy común, ha sido muy hablado últimamente, y cuanto decimos que mientras más lo estudiamos, más lo desconocemos, es cada vez más cierto, porque creemos que son cosas que pasan de la puerta para afuera y que nunca nos van a afectar. O tenemos un hijo que ha sido víctima de acoso escolar, o nuestro hijo es el acosador escolar. En el extremo de alguno de estos casos podríamos decir que nuestro hijo presenció un acoso escolar y no hizo nada, lo cual también lo hace partícipe. En consecuencia, el tema del acoso escolar está a la orden del día en cada una de nuestras casas y de nuestras vidas, y por esta razón debemos saber qué hacer en este tipo de circunstancias. Doctora, ¿cómo se lleva a cabo una solicitud de actuación, de intervención educativa o de una institución ajena a la institución educativa en el caso de que no hayan hecho caso cuando se presenta una situación de estas? Fíjate, uno como representante responsable o adulto significativo, como lo dije, eso quiero que quede bien claro, porque muchos de nuestros niños y adolescentes no están con los padres, entonces ellos también tienen el derecho y la obligación de estar atentos con nuestros niños y adolescentes. Bueno, en primer lugar, acudo a mi vía directa. ¿Quién es mi docente? Okay. ¿Verdad? El docente. Si es de primaria, el docente de aula. Si es de secundaria, pues su docente guía. Conversar acerca de la situación. Si esta situación persiste, veo que no está ocurriendo nada, pues entonces me dirijo a coordinación de evaluación, o la misma coordinación de atención estudiantil, donde está el psicólogo, el psicopedagogo. Ellos son los que deben encargarse de este tipo de situaciones. Que se supone que deberían estar. Deberían estarlo, okay. Y deberían haberle hecho un seguimiento desde el primer momento que hice yo el reclamo. Exacto, el reclamo. Ok, si esto no tiene ningún resultado, si yo veo que no ha pasado nada, entonces pues yo me dirijo a la dirección de la institución. Claro. Tiene todo el derecho el representante de elaborar un escrito, hacer una exposición de motivos de lo que está ocurriendo, para que me quede un aval de que sí estoy haciendo algo. Que debería entonces llevar 2 copias, doctora, para que le sellen una, ¿cierto? Que me quede una como recibido, ¿verdad? A eso iba, muy bien explicado quién soy, mis datos, los datos de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? Todo bien explícito, la situación que está ocurriendo y desde cuándo está ocurriendo, okay. Para hacerle entender de que yo estoy advirtiendo desde un tiempo atrás y no me han hecho caso, okay. Han hecho caso omiso. Entonces voy a la dirección, si puedo seguir notando de que no ocurre nada, pues entonces allí con ese recibido yo me puedo ir a Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, okay. ¿Verdad? Como les dije, eso es una atención gratuita. Usted se va al consejo con ese recibido del colegio y evidentemente con su problema todavía en la maleta, porque no se lo han resuelto. Por supuesto. Y en el Consejo de Protección, ¿qué le piden a la persona cuando llega allí? No, ellos te van a escuchar, okay. Ellos te van a escuchar, ellos van a recoger todos los datos, no, para nada, okay. Ellos recogen los datos de todo lo que usted les va a decir y ellos se van a encargar de eso, ellos van a ir hasta la institución y sí pasa. Crean lo que sí sucede, para eso están esas instituciones. A veces puede ser que no sea inmediato, dependiendo de la situación. Cuando es muy grave, obviamente ellos van de forma inmediata. Y incluso pueden hacer un llamado hasta el Ministerio Público, dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Y si no, pues ellos van a enviar a alguna persona para que vaya, entendiendo de que esas instituciones son un personal reducido y que cuántas instituciones tiene un Estado. Exacto. Pero sí ocurre y sí se le da, como decir, un fin a esta situación. Perdón que le interrumpa, doctora, el Consejo de Protección tiene potestades mediadoras, o sea, podría llamar a ambos padres con los niños. Ese es el trabajo de ellos. Okay. El trabajo de ellos es conciliatorio y administrativo, okay. ¿Verdad? Porque cuando ya es judicial, entonces ahí es donde tenemos que involucrar necesariamente al Ministerio Público, en lo que usted mencionó, las fiscalías especialísimas en protección de niños, niñas y adolescentes. Y en este llamado, ¿qué ocurre si los padres no van? No, ellos se los van a notificar y se los van a notificar. Incluso podemos entonces hasta parar, o sea, decirle al representado, no vienes hasta que tu papá no aparezca, wow. O tu representante. Okay. Por supuesto, porque entonces la institución no puede quedar
a cargo del niño y el representante se hace la vista gorda de lo que corresponde a él como representante. Como y se me ocurre también el pensar jurídicamente hablando cómo se lee que no vayan los padres a estos llamados, ¿no? Un tema de una situación de riesgo social para el niño, para el adolescente, que no atiendan los padres a este llamado y una responsabilidad subsidiaria para estas situaciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto y de hecho sí lo hay. Sí lo hay muchos padres que hacen caso omiso a esto, entonces hay que buscar, como decir, una familia extendida, abuelita, abuelitos. Alguien tiene que ser responsable de ese adolescente o de ese niño. Wow. Alguien debe hacerlo. Ok. Y una vez entonces que se lleva a cabo este trámite, se espera que haya una reforma en la conducta. Pero cuando no la hay, usted nos hablaba del trabajo comunitario. ¿Cómo es este trabajo comunitario como sanción adicional o como consecuencia a una conducta? Sí, el trabajo comunitario es como una medida que se le aplica al adolescente o a los adolescentes, porque a veces suelen ser un grupo, cuando de verdad están afectando a uno o dos o un grupo de sus compañeros o a la misma institución, como les hacía mención, no solamente a sus compañeros, sino puede ser hasta un docente o hasta personal de la misma institución. Entonces se establecen ese tipo de sanciones o medidas, no lo llamemos sanciones, llamémoslos medidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerle entender de que hay consecuencias de lo mal que estás haciendo, o sea, que no solamente se te va a premiar todo el tiempo, vas a seguir estudiando y no pasó nada. Exacto. No, sí. O incluso a veces hasta el suspenderte de clases puede ser para ellos un premio. Totalmente. Entonces, bueno, chévere, yo sigo haciendo daño, entre comillas, ¿verdad? En lo que implica el hacer daño, desde fuera, ¿verdad? Pero no me pasó nada, no me hicieron nada, sigo en mi casa, me levanto tarde, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, sí vas a asumir consecuencias de lo mal que estás haciendo. Entonces, ¿cómo asumo consecuencias? Bueno, contribuyendo a un beneficio. Okay. Puede darse, un ejemplo, ir a una institución benéfica donde albergan niños con discapacidad, por ejemplo, entonces a pintar la institución o hacer trabajo comunitario. Y eso, quiero hacer una referencia que ellos no van solos, ellos van con sus padres. Excelente. Ellos van con sus padres, porque es que las consecuencias no soy yo solo, ¿verdad? Como adolescente, tal cual, es con el representante, para que asumamos las consecuencias juntos y vayamos entonces formándonos juntos y entendamos que esto no puede volver a suceder. Excelente, de verdad que le agradezco muchísimo que nos haya regalado su tiempo el día de hoy y por favor un consejo final para esta audiencia que la está escuchando. Nosotros tenemos tesoros en casa, ¿verdad? Nuestros hijos son un regalo divino, un regalo que Dios nos ha otorgado. Entonces no podemos pretender que lo vamos a endosar a otra persona. Quizás puede haber un momento de emergencia que yo le pueda decir a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, mira, cuídame mis hijos, pero la responsabilidad es nuestra, es de los padres, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto, mamá, papá. No nos hagamos de la vista gorda de que hay un entorno social que no me va a afectar a mi hijo, no, que mi hijo esto, que mi hijo no. Conozcamos a nuestros hijos, conversemos con ellos, involucremos más nuestra vida en las actividades escolares de ellos, para que nosotros entonces ese tipo de alertas entonces la podamos captar inmediatamente. No esperemos que otro nos diga, mira, tu hijo pasó esto, tu hijo le pasó aquello. Seamos nosotros partícipes de todo lo que ocurre en la vida de ellos, que cuando sean grandes nos lo sabrán agradecer. Gracias de verdad por haber estado aquí. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, para que continúen compartiendo con nosotros todas esas dudas, todas esas circunstancias que cotidianamente les pueden estar pasando. Salgan de esas dudas y se den cuenta que el derecho está a tu alcance.